Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es César Hernández Brito, estudiante de octavo semestre de la licenciatura en Matemáticas de la UNAM de México. Hoy les voy a platicar un poco acerca del tema de división de fracciones para participar en el Día Internacional de las Matemáticas. Entonces, aparentemente es un tema sencillo y muy rebuscado, pero me interesaría exponer un tema o un método adicional a los ya conocidos. Los primeros dos son básicos. Déjenme tomar aquí un plumón. Entonces aquí tenemos lo que es una base, que serían A entre B o A sobre B entre C sobre D, ¿no? Y entonces en el primer método, que es el método de los cruzados, lo que hacemos es multiplicar A por D y luego ponerlo en el numerador y luego B por C para finalmente ponerlo en el denominador. Y entonces ahí tenemos ya una solución a este problema. El siguiente método, que generalmente estos dos son los que más se utilizan, es el del emparedado, de la oreja, etcétera, etcétera, en donde tenemos esta presentación, donde la primera fracción queda en el numerador, la segunda en el denominador, y entonces ya desde ahí a veces empieza la problemática para poner todo esto en orden y se llega a complicar bastante para los jóvenes. Entonces es muy importante de cierta manera también realizar todos esos ajustes, esas aclaraciones con los jóvenes para que no falle, y entonces ahí radica un poquito la problemática, ¿no? Inclusive también en el primer método, pues ya que si se sistematiza es muy fácil, pero de principio sí causa algunos problemas para muchos de los jóvenes. Entonces aquí la receta es A por D y ponerlo en el numerador, y luego B por C y ponerlo en el denominador. ¿Listo? Y entonces ya con eso tenemos nuevamente la presentación y es consistente con la de arriba, porque nos lleva básicamente a los mismos resultados, ¿no? A por D entre B por C. Ahora bien, el tercer método, que la única alerta que yo lanzaría es que no se utilice en los primeros pasos o en los inicios de lo que es la enseñanza, porque de cierta manera se vuelve un problema a la hora de manejarlo, porque como de una división se pasa a una multiplicación y luego hay que obtener el inverso de la fracción, ¿no? Entonces ya cuando se tiene más soltura con los números, entonces sí se puede introducir este método, pero de principio habría que trabajar con los otros dos. Entonces aquí tenemos lo siguiente. En este caso tenemos que hacer dos cambios. El primero de ellos es de una división pasar a una multiplicación, y el segundo de ellos es esta fracción debemos de encontrar su inverso, que no es más que invertir el numerador en denominador y viceversa, y con eso ya tenemos el cambio necesario para hacer la operación. Vean que esto involucra un poquito más de operaciones hasta cierto punto, pero una vez que se hacen estos cambios se opera como una multiplicación normal, y eso es lo que les causa mucha confusión a los jóvenes, porque dicen: profe, yo estoy dividiendo, no estoy multiplicando. Sin embargo, en los cruzados lo que se hace en realidad es esto, ¿no? Multiplicar y ponerlo en numerador, multiplicar y ponerlo en denominador. Entonces de repente sí les causa conflicto. Yo ya lo he visto en la enseñanza con los jóvenes, pero una vez que se entiende la fórmula, que queda clara, entonces ya se hace muy sistemático y muy sencillo de llevar a cabo. Entonces tenemos A por D y B por C, que básicamente nos conducen al mismo resultado que ya hemos trabajado y que se ve en la parte superior, con que pues queda consistente, ¿no?, con los resultados ya obtenidos mediante los otros dos métodos. Entonces ya nada más para cerrar esta exposición, me gustaría presentarles un ejemplo numérico, donde aquí tenemos nuevamente una base, que sería esta de aquí, para operar en ella los tres métodos. Entonces es un medio entre un cuarto, y entonces tenemos aquí ya presentado lo que es un medio entre un cuarto, un poco de basurita, déjenme borrarla. Entonces aquí está
ya un medio entre un cuarto, y hacemos el método de los cruzados, que sería primero para que quede el numerador 1 por 4, se queda el numerador, y luego sería de aquí 2 por 1 y se vuelve el denominador. 1 por 4 es 4 y 2 por 1 es 2. Ya nada más para simplificar la fracción, 4 entre 2 es a 2 enteros. Bien, ahora pasamos a lo que sería el método del emparedado, que básicamente lo único que hay que hacer es presentarlo y decimos 1 por 4 y se queda en numerador, ¿no? Y lo que es los medios, que se quedan en el denominador. 1 por 4 es 4, 2 por 1 es 2, 4 entre 2 es 2 enteros. Ahí ya lo tenemos. Y bueno, el tercero de ellos, que aquí en los ensayos me fueron quedando como basurita, ya lo borré. Tenemos la presentación inicial. El primer cambio que hacemos es de división a multiplicación. El segundo, vemos cómo aquí se volvió, el denominador se volvió numerador y viceversa. ¿Listo? Y ya una vez que está esto, entonces procedemos a realizarlo o manejarlo como si fuera una multiplicación. Entonces eso pues se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador, no tiene mayor complicación, y queda 1 por 4 y 2 por 1, que vemos que es consistente con los resultados que tenemos ahí arriba. 4 por 1 es 4 y 2 por 1 es 2, y entonces llegamos exactamente al mismo resultado, lo que nos confirma que el método es correcto. Sin embargo, es claro que algunos estudiantes se sienten más cómodos con alguno de los métodos en particular, principalmente aquel el que se le facilita más. Entonces lo importante es que tengan las herramientas necesarias para decidir y para encontrar el método que mejor les acomoda, porque como vemos los resultados son exactamente los mismos. Bueno, nada más eso sería lo que me gustaría compartir con ustedes en esta ocasión, y seguimos en contacto. Que estén muy bien. Hasta luego.